Hola, soy Diosa Pérez y esta es la tercera evaluación del tema 3 de Derecho Civil y Obligaciones. Primera pregunta. Explica la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es aquella, según Salvatierra, es aquella obligación que incumbe a una persona a reparar los daños ocasionados a otras por sus propios hechos o por los hechos de personas o cosas que estén bajo su tutela. Tenemos otra definición más simple diciendo que la responsabilidad civil es aquella sujeción a las sanciones, o sea, cuando una persona no cumple o viola una norma cualquiera, esta será sancionada. Eso es responsabilidad civil. Nuestra segunda pregunta. Explique el daño moral. El daño moral es aquel daño psíquico, espiritual, emocional o moral que se le da a una persona. Este daño también lesiona la moral de un patrimonio. Como un ejemplo tenemos el dolor que puede sentir una madre por la muerte de su hijo o el dolor que puede sentir un ciudadano por una acción en contra del Estado. Tenemos que en los códigos civiles anteriores al de 1942 no se encontraba estipulado este daño moral, pero a partir del Código Civil de ese año ellos lo introducen como una acción de hecho ilícito en el artículo 1196 del Código Civil. Tenemos la tercera pregunta que habla sobre las clasificaciones de las obligaciones. Tenemos, explique la obligación mancomunada. La obligación mancomunada es aquella obligación en donde existen varios deudores, pero que no tienen la obligación o nadie los puede obligar a pagar más de lo que deben, o en donde existen varios acreedores que no pueden ni tienen la obligación de cobrar o recibir más de lo que les deben o lo que les corresponde. Dentro de la misma pregunta tenemos, explique la obligación condicional. Decimos que la obligación condicional es aquella obligación que depende de una condición futura e incierta, en donde puede o no puede ser realizable, o puede o no realizarse. Y nuestra cuarta y última pregunta, explique la obligación oblicua. La obligación oblicua, según Eloy Maduro Luyando y Pittier, es aquella acción en donde el acreedor toma el derecho y las acciones del deudor para así pagar lo que se debe, siempre y cuando o salvo aquellas que sean exclusivas o aquellas acciones que sean exclusivas para el deudor. Y según Piña, nos dice que es aquel poder que le da el ordenamiento jurídico al acreedor para tomar los derechos y deberes de los deudores para poder así recibir lo que se les debe. Muchísimas gracias, esta fue toda la evaluación. Soy Diosa Pérez.